Bueno, buenas tardes chicos y chicas. Vamos a crear este vídeo nuevo en el que, bueno, pues como prometimos, vamos un poquito a trabajar con el tema de sensores y con el tema de sentencias condicionales. Recordaros que al fin y al cabo, cuando nosotros el otro día estuvimos trabajando un poquito con el sensor de luz, que era aquel sensor, este en concreto, que luego lo veremos físicamente y veremos la imagen del sensor para que tengamos claro cuál es y demás. Estuvimos viendo un poquito pues que era capaz de medir intensidades de la luz que podíamos tener en el ambiente y que, bueno, pues gracias al uso de sentencias condicionales podíamos trabajar con los sensores. Bien, la configuración básica que hicimos el otro día fue simplemente un LED, conectamos un sensor de luz. Ya dijimos que, bueno, pues en el caso de los puertos analógicos que tenemos aquí, que son estos 6, podemos conectar el sensor en el que queramos, no hay ningún problema porque sea cualquiera de ellos, como si pasa normalmente en el tema de los digitales. Y luego a partir de aquí, bueno, pues estuvimos viendo un poquitín cómo trabajar con ellos utilizando las sentencias son las condicionales del sí, el en cambio sí y el de lo contrario. Simplemente recordaros, antes de pasar a ver los diferentes sensores físicamente, que en aquellos casos en los cuales solo tengamos dos condiciones, como dijimos, la primera condición será el sí y la segunda condición será el de lo contrario. Esto, cuando trabajamos el año pasado con Scratch, veíamos que había un condicional que era sí, sí, no. Eso significaba que cuando se cumplía una condición utilizábamos el sí y cuando no se cumplía utilizábamos el sí, no. Vale, en nuestro caso, cuando utilicemos sentencias condicionales y tengamos solo dos condiciones, por ejemplo, si la temperatura está por encima de 25, ¿vale? Solo puede estar o por encima o por debajo, pues vale. Si la temperatura está por encima de 25 utilizaremos este de aquí y para cuando no lo esté utilizaremos el de lo contrario. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, digamos, si la temperatura está entre 10 y 20 grados, si está entre 20 y 25 y si está entre 25 y 30, y hablamos de tres condiciones, implicará la primera será con un sí, la segunda con un en cambio sí y la tercera y última será con un de lo contrario. Siempre primera y última coincidirán con el sí, la primera, la última con el de lo contrario y todas las intermedias con el en cambio sí. ¿Vale? De tal manera que si tengo cuatro condiciones tendremos un sí, dos en cambio sí y un de lo contrario. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a ver lo que son los diferentes sensores que tenemos y que podemos utilizar en BitBlock. Bien, como decíamos, ahora vamos a pasar a ver lo que son los diferentes sensores que tenemos, los primeros los que tenemos en nuestro kit, que son aunque no sean exactamente iguales, pero que en definitiva nos pueden servir un poquito como referencia. ¿Vale? Y nos falta el tercero. Estos son los que tenemos disponibles en el kit. Este es el primero que hemos empezado a utilizar estos días, que es nuestro sensor de luz. Parece, como veis, una pequeña lentejita. Y con él lo único que tenemos que tener cuidado son con estas dos patillitas que tenemos aquí, que son bastante delicadas. Con lo cual debemos evitar aquello de doblar, girarlo y demás, porque al final las patillas se terminan rompiendo. Bien, este sensor es un sensor que nos permite medir la intensidad que tenemos en la luz de luz en el ambiente. Como veis por el color de los cables, es un sensor analógico, por lo tanto lo conectaremos a puertos analógicos tal y como hemos hecho antes en el entorno de BitBlock. ¿Vale? ¿Para qué nos puede servir? Pues desde, por ejemplo, utilizarlo, como comentábamos en clase, para las luces automáticas de un coche, de tal manera que cuando hay poca luz al entrar el coche en el garaje o al entrar en un túnel se enciendan de forma automática y cuando hay mucha luz se apaguen de forma automática. Hay más aplicaciones, pero esta es una que, pues bueno, estamos acostumbrados a verla. El otro elemento, otro sensor que tenemos en el kit es este. Se ven ahí dos bombillitas, una azul y una negra. Es un sensor de infrarrojos. Este sensor emite una luz, ¿vale?, que nuestro ojo no es capaz de ver. Esta luz rebota en los materiales o en los diferentes colores de cada una de las cosas sobre la que la proyectamos y en función de ese rebote el sensor la va a catalogar en blanco o negro. Realmente lo que detecta son blancos o negros. Tiene infinitas utilidades, aunque nosotros pensemos que solo por detectar blanco o negro no tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, y os voy a ir poniendo ejemplos. Lo típico que vamos a entrar en un ascensor y de repente pues está cerrando la puerta. Bueno, pues hay una célula, un sensor que es de infrarrojos que detecta que nosotros cruzamos y entonces la puerta se vuelve a abrir.
Es el mismo sistema que tiene las puertas de los garajes de nuestras casas. Ya sabéis que cuando se están cerrando, si nosotros cruzamos, también se abren. Y hay muchísimas más. Nosotros, por ejemplo, los vamos a utilizar para hacer un robot que pueda seguir líneas negras. Pero, por ejemplo, en algo que ya discutiremos cómo funciona y demás, que se llama encoder, también se utilizan estos tipos de sensores, ¿vale? Lo más aproximado a lo que puede ser un encoder sería el funcionamiento de la rueda del ratón. Es decir, que vamos a decir que hay algo parecido a un sensor de infrarrojos en lo que es la rueda del ratón y que hace que nosotros podamos subir y bajar las páginas, por ejemplo, cuando estamos navegando en Internet. El sensor que tenemos nosotros en el kit concretamente es un sensor de infrarrojos doble, es decir, tiene no dos bombillitas, sino cuatro. De tal manera que hay que programarlo en ese caso utilizando, digamos, dos sensores o, bueno, pues un sensor doble que también lo tenemos dentro de lo que es el entorno de programación. Por último, el último sensor que tenemos nosotros en el kit no es igual a este, pero bueno, en definitiva es un sensor de ultrasonidos. Y lo más importante que tenemos que ver, bueno, por cierto, que se nos ha olvidado, como veis por los colores, el sensor de infrarrojos es digital. Bien, en este caso sería difícil saber por los códigos de color que tiene si es analógico o es digital, y ya os voy diciendo que lo vamos a conectar en puertos digitales. Posteriormente luego colgaremos una foto en la que veremos las conexiones que podemos utilizar para este sensor. Bien, como veis tiene 4 cables y aunque no se diferencie bien en la webcam, aquí pone 4 inscripciones que yo os voy a ir contando cuáles son. La del cable negro es el GND, es decir, digamos el polo negativo que alimenta, digamos, de corriente a nuestro sensor. En el lado contrario tenemos un cable naranja que es el VCC y que es nuestro polo positivo. Y por lo tanto los cables azul y rojo son 2 cables de señal. ¿Vale? ¿Por qué 2 cables de señal? Porque al final el sensor de ultrasonidos, al igual que el murciélago, emite sonidos y recibe sonidos. Y gracias a esa emisión y el rebote del sonido puede calcular a qué distancia están las cosas. Por lo tanto, el sensor de ultrasonidos nos sirve para medir distancias. Y un ejemplo claro de su utilización, por ejemplo, son los sensores de aparcamiento de un coche. Bien, entre los que no están en el kit, y que podemos ver aquí, esto es un interruptor, pero bueno, se le llama sensor de final de carrera. ¿Veis? Tenemos aquí esta patillita y que en definitiva en nuestras máquinas, cuando una máquina llegue y la pulse, sabe que ya no puede ir más allí. Se utiliza habitualmente, por ejemplo, en las impresoras 3D para saber hasta dónde está el movimiento de cada uno de los ejes del carro. Podemos utilizar sensores de sonido. Este es capaz de medir los decibelios de pues, el ruido que hay en el ambiente, el ruido de un avión, el ruido de una moto, de un coche, ¿vale? Y se podría utilizar en cualquier aparato que tenga que medir intensidades de sonido. También, como veis en los cables, es digital. Este es un sensor de humedad y de temperatura. Es un poquito peculiar porque ya veis que tiene como un cuadradito, ¿vale? Y nos permitirá medir pues tanto temperaturas como humedades en el ambiente. Y por último, tenemos aquí un sensor de gas. Este es el típico que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, como detector de humos en las habitaciones de los hoteles y demás para, pues bueno, prevenir posibles incendios o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hemos visto pues todo este abanico, ya veis este montón de sensores que podemos estar utilizando en BitBlock y que, pues bueno, pues nos permiten que nuestros robots y nuestras máquinas, en definitiva, se comuniquen y reciban datos del exterior. Bien, por último, lo que vamos a ver es cómo programamos un sensor. Nosotros en este caso, en nuestra zona de programación, lo que hemos hecho es conectar un sensor de luz, ¿vale? Bien, pues si nosotros vamos a programar un sensor de luz en estos momentos, como hemos comentado antes, lo que vamos a hacer es sacar una sentencia condicional. ¿Por qué? Porque si nosotros hiciésemos un árbol, digamos, un diagrama de flujo en el cual estableciésemos el funcionamiento de nuestro programa, lo que plantearíamos es: el sensor de luz está midiendo algo por encima, por ejemplo, de 150. ¿150 qué? 150 lux, que es la medida que utilizamos en medidas lumínicas. Si está midiendo por encima de 150, se apagan las luces. De lo contrario, se encienden. Es decir, si nuestro sensor lee un valor que es mayor a 150, hemos dicho que lo que ocurriría es que como tenemos suficiente luz,
le diremos que las luces se apaguen. Sin embargo, si estamos por valores que están por debajo, de lo contrario, lo que haremos es, evidentemente, si estamos por debajo de 150, encender las luces. Como podéis ver, nosotros tenemos un valor límite que es 150. En nuestro caso, el sensor de luz básicamente lo que detecta es valores que están o por encima de del tope que nosotros hemos marcado o por debajo del tope que hemos marcado. De tal manera que al fin y al cabo, si los valores están por encima, se ejecuta una opción, pero si no, pues se ejecuta la otra. De ahí que tengamos solo un sí y un de lo contrario. Como ya vimos en clase, una forma de poder ver qué valores está midiendo nuestro sensor es utilizar un elemento que no es un componente real, como es el puerto serie, sino que es un componente ficticio, no está en la caja de componentes que tenemos para utilizar, pero que el hecho de tenerlo ahí nos permite utilizar este otro bloque que colocamos aquí al principio, a ver que consigamos encajarlo. No es el Bluetooth, recordar, no es el Bluetooth de la placa, sino el puerto serie, y a través del puerto serie lo que mandamos son los valores del sensor de luz. Bien, con esto, si nosotros lo cargamos en la placa y después abrimos desde el menú ver el Serial Monitor, tendremos una ventanita aquí directamente que nos estará mostrando los valores de nuestro sensor, y por tanto cuando tengamos valores por encima de 150 lo vamos a ver y veremos físicamente cómo se apagan las luces, y cuando tengamos valores por debajo de 150 los veremos en la ventana y por tanto veremos también cómo se encienden las luces. Bien, esto respecto a lo que es el uso y el manejo inicial de sensores y utilizando sentencias condicionales. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el cual seguiremos con las sentencias condicionales, pero en este caso utilizando y viendo cómo conectar nuestro sensor de ultrasonidos. Nos vemos.